Te voy a contar algo que muchos se atrevieron a negar, pero nadie pudo refutar. Chico Xavier afirmó durante décadas que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida aún más real. Pero no hablaba por fe, hablaba por experiencia. Psicografió más de 400 libros dictados, según él, por espíritus de personas que ya habían cruzado al otro lado. ¿Y qué contaban esos espíritus? Relatos tan detallados y coherentes sobre lo que sucede con el alma después de morir, que cambiaron la vida de millones. Lo que estás a punto de descubrir no es una leyenda, ni una creencia, es una advertencia amorosa desde el más allá. Chico hablaba con detalles sobre lo que ocurre justo en el instante en que abandonamos el cuerpo físico. Morir no es el final, repetía con firmeza. Es como si despertáramos de un sueño, solo que no todos despiertan igual. Estas palabras, pronunciadas por un hombre humilde y de voz suave, sembraron esperanza pero también inquietud, porque lo que contaba no era lo que muchos querían oír. Según Chico, la muerte no iguala a todos. La conciencia que traemos define el mundo que encontraremos. En este primer episodio, abrimos la puerta a sus relatos. No son creencias, no son metáforas. Son, según él, testimonios reales de almas que ya pasaron por el tránsito. ¿Estás preparado para saber lo que realmente ocurre cuando das el último suspiro? Chico Xavier afirmaba que el momento de la muerte no es uniforme para todos. Para algunos, decía, es como salir suavemente de un sueño, como deslizarse fuera del cuerpo con serenidad. Para otros, es un impacto brutal, una confusión que puede durar horas, días, incluso años, dependiendo del nivel de conciencia y desapego que se haya tenido en vida. Según sus comunicaciones espirituales, lo que ocurre en el instante en que el corazón se detiene depende completamente de la vida moral, emocional y espiritual del individuo. Al morir, explicaba Chico, el alma comienza un proceso de desligamiento, una especie de desconexión progresiva del cuerpo físico. No es inmediato. Hay quienes sienten su corazón detenerse, pero aún pueden ver a los médicos trabajar sobre su cuerpo, pueden ver a sus familiares llorando, sin entender del todo que ya no pertenecen al plano físico. Esta etapa inicial puede estar marcada por una gran confusión. El alma sigue pegada a la materia, pero llega un momento en que algo cambia. Una especie de claridad interior se manifiesta. En palabras de Chico, el espíritu comienza a reconocerse como tal, percibe que está vivo, aunque no en el cuerpo. Es entonces cuando los llamados espíritus amigos o mentores se acercan. Estos guías, a veces familiares, otras veces entidades de luz, ayudan al alma a dar los primeros pasos en el plano espiritual. Sin embargo, no todos los espíritus pueden verlos ni escucharlos. Aquellos que vivieron apegados al ego, al odio, a la materia, suelen quedar en una especie de sombra, un estado que Chico describía con profundo respeto. No es el infierno, pero tampoco es libertad. Es el reflejo de lo que sembraron en la tierra. Los relatos que recibió a través de la psicografía hablaban de regiones oscuras, conocidas en la doctrina espírita como el umbral. No es un castigo divino. Es, según él, el resultado de nuestras elecciones no resueltas. Pero también afirmaba que ningún sufrimiento es eterno. La evolución espiritual es el destino de todos, aunque algunos tarden más que otros en aceptarla. Y aquí empieza la verdadera travesía del alma. Elegir entre quedarse aferrada a sus viejas heridas o avanzar hacia planos más elevados. Pero, ¿cómo es ese mundo espiritual? ¿Se parece al cielo? ¿A la tierra? ¿Existe realmente un lugar llamado Nos Solar, como relató uno de los espíritus a través de Chico? Chico Xavier fue claro al afirmar que el mundo espiritual no es un lugar de nubes ni de ángeles con arpas, como lo pintan muchas tradiciones. Es un plano tan real, o incluso más, que el nuestro. A través de su célebre psicografía, especialmente la del espíritu André Luiz, reveló la existencia de colonias espirituales organizadas, donde las almas continúan su aprendizaje, su trabajo y su evolución. Una de las más conocidas es Nos Solar, nuestro hogar, descrita en detalle en el libro homónimo dictado por André Luiz y psicografiado por Chico. Se trata de una ciudad espiritual, ubicada sobre la atmósfera terrestre, con hospitales,
centros educativos, ministerios del conocimiento y trabajo. Pero lo que más impactaba era cómo estas colonias no eran regalos, sino el resultado de méritos adquiridos por las almas a lo largo de sus encarnaciones. En esta ciudad, recién llegados eran recibidos por equipos preparados para ayudarlos a comprender lo que había sucedido. Algunos llegaban agradecidos, en paz. Otros, desesperados, aún convencidos de que estaban soñando o que todo era producto de una alucinación. El tiempo, sin embargo, comenzaba a obrar sus efectos. Allí nadie puede fingir lo que no es. El alma, sin el cuerpo físico, queda expuesta en su esencia. Chico explicaba que los pensamientos, emociones y vibraciones son visibles en ese plano. Lo que una persona siente o piensa se manifiesta en su entorno espiritual, como si su mente fuera un proyector constante. Por eso, un alma en paz proyecta luz y belleza. Una alma confundida o en rencor proyecta formas oscuras y caóticas. También afirmaba que nadie queda abandonado. Aun las almas que caen en el umbral, en estados de angustia o aislamiento, tarde o temprano son rescatadas, en cuanto dan una mínima señal de arrepentimiento o deseo de cambiar. Dios no castiga, decía Chico. Somos nosotros quienes nos alejamos de la luz. Y cuando estamos listos, esa luz siempre está ahí, esperando. Pero, ¿qué determina el tiempo que un alma permanece en el umbral? ¿Qué papel juega el sufrimiento en ese proceso? ¿Y qué sucede con aquellas personas que mueren de forma repentina, sin preparación espiritual? Todo eso, Chico también lo explicó, con detalles que pocos se atreven siquiera a imaginar. Para Chico Xavier, la forma en que morimos no es tan importante como la forma en que vivimos. Sin embargo, reconocía que quienes fallecen de manera repentina, en accidentes, infartos o tragedias, a menudo atraviesan un proceso de transición más delicado. Estas almas, según los relatos psicografiados por Chico, muchas veces tardan en aceptar que han muerto. Algunas incluso continúan tratando de hablar con sus seres queridos, asistir a sus casas, vivir su rutina, sin comprender por qué nadie responde. Hay espíritus que caminan por la tierra durante años, aferrados a lo que dejaron atrás, escribía. Es lo que la doctrina espírita llama desencarnaciones incompletas, donde el apego, el miedo o la negación impiden que el alma ascienda a planos superiores. A veces, es el dolor de los que quedan lo que mantiene al espíritu anclado. Chico alertaba sobre esto. El exceso de sufrimiento, la obsesión por comunicarse con el fallecido, puede dificultar su descanso espiritual. Pero también hablaba de algo más inquietante, los lazos kármicos. Es decir, deudas emocionales o morales que no se resolvieron en vida y que siguen uniendo a las almas más allá de la muerte. En muchos de sus libros, psicografiados con la ayuda de espíritus como Emmanuel o André Luiz, se describe cómo algunas almas son recibidas por aquellos a quienes perjudicaron, no para ser castigadas, sino para enfrentar la verdad de sus actos. En estos casos, el sufrimiento no es impuesto. Es, más bien, una consecuencia directa de la lucidez espiritual. La conciencia se libera de las máscaras terrenales y contempla lo que fue, lo que hizo, lo que dejó de hacer. Algunas almas lo viven como una catarsis liberadora. Otras, como una caída abismal en su propio remordimiento. Sin embargo, Chico enfatizaba un principio clave. Todo espíritu tiene la posibilidad de recomenzar. No importa cuán oscuro haya sido su pasado, el aprendizaje continúa. La reencarnación, decía, no es castigo sino oportunidad. Cada vida es una nueva escuela, un nuevo capítulo. Pero, ¿cómo se prepara un alma para reencarnar? ¿Qué sucede entre una vida y otra? ¿Quién decide cuándo y dónde volveremos? En los relatos dictados a Chico Xavier por entidades del plano espiritual, uno de los aspectos más sorprendentes es el proceso previo a la reencarnación. No es aleatorio, ni instantáneo. Es una etapa de evaluación, planificación y aprendizaje profundo. Según Chico, las almas no regresan a la tierra por azar ni por castigo, sino como parte de un acuerdo consciente con su propia evolución. Tras pasar por el despertar post-mortem y un periodo de adaptación,
las almas que ya han recobrado cierto equilibrio son llevadas a lo que él describía como centros de preparación para la reencarnación. En estos espacios, asistidos por mentores y guías, revisan sus existencias anteriores como si vieran una película clara y sin filtros. Observan sus aciertos, pero también los daños causados, las omisiones, los errores que repitieron una y otra vez. No con juicio, sino con responsabilidad. Chico narraba que muchas veces las almas son quienes piden volver a escenarios difíciles para corregir lo que no pudieron resolver en el pasado. Nadie nace en una familia por accidente, decía. Elegimos a nuestros padres, nuestros hijos, incluso a los enemigos que necesitamos para saldar deudas antiguas. La vida, según él, es un contrato firmado en la conciencia espiritual, donde las pruebas futuras son diseñadas para que el alma crezca. Incluso las enfermedades, los sufrimientos físicos, las limitaciones no son vistas como castigos, sino como herramientas de reajuste. Un cuerpo enfermo puede sanar un alma rebelde, afirmaba uno de los espíritus que escribía a través de Chico. Por eso, el verdadero significado de la vida terrenal no es la comodidad, sino el aprendizaje del amor, la renuncia, el perdón. Pero no todas las almas desean reencarnar tan pronto. Algunas prefieren seguir colaborando en el plano espiritual, ayudando a otros, aprendiendo en escuelas del espíritu o participando en misiones de asistencia a la tierra. Sí, según Chico, existen equipos espirituales que actúan entre nosotros, muchas veces en silencio, guiando a los que están perdidos o cuidando a los que sufren. Y es que, en el universo que Chico Xavier reveló, nada está abandonado. Todo forma parte de una inmensa red de sabiduría y compasión. Pero si todo esto es cierto, surge una pregunta inevitable. ¿Es posible comunicarse con los que ya partieron? ¿Puede un ser humano realmente escribir lo que dicta un espíritu?